es el fin de la iglesia, de llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Y ahí da la razón. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Recuérdese que cuando recibimos a Cristo, nacemos de nuevo. Amén. Y vamos creciendo. Muchos se quedan niños y no siguen creciendo. El Señor espera que nosotros crezcamos, que no nos quedemos como niños. Porque dice que los que son niños fluctuantes realmente se los lleva cualquiera, hermano, los engaña cualquiera. Entonces el propósito de que la iglesia aprenda, sea enseñada, es para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, o sea, de enseñanza, por estratagemas de hombres, amén, estrategias de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, ¿sí se da cuenta? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Puede sentarse. Vamos a hablar vamos a empezar el día de hoy. Hoy vamos a dar una introducción hoy, vamos a dar otra introducción el día de el siguiente sábado acerca del Espíritu Santo. Y mire, bueno, trate de que se le quede, trate de guardarlo en su corazón, porque le va a ser de mucha bendición. Esta enseñanza es para que nosotros tengamos una plataforma bien establecida. Si todos tenemos un don, pero si tenemos un don para saber qué hacer con ese don, y eso es algo muy importante, porque por la ignorancia del pueblo es de que se cometen un montón de locuras. Entonces vamos a ver el estudio sobre los dones del Espíritu Santo en la Biblia. Este es un tema muy importante para la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque los dones, hermano, son dados como un equipamiento o capacitación, oiga bien, un equipamiento o capacitación otorgada por Dios a sus hijos para que se edifiquen unos con otros y puedan hacer la obra del Señor con poder y autoridad. Los dones del Espíritu Santo son manifestaciones específicas a cada uno, aleluya, diversas y oiga bien, y sobrenaturales. O sea que alguien que no tenga a Cristo, que no tenga el Espíritu de Dios, no puede tener un don de Dios, porque se requiere primero tener a Cristo y luego, cuando recibe a Cristo, ser sellado por el Espíritu Santo. Esto es algo que tiene que tener muy en cuenta. Entonces, manifestaciones específicas, diversas y sobrenaturales para el beneficio del cuerpo de Cristo. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Óigalo bien. Y la otra semana vamos a ahondar más en ese tema. Hoy vamos a ver los peligros y problemas que rodean los dones espirituales. Oiga bien, los peligros y problemas que rodean los dones espirituales. Entonces, antes de hablar de los dones espirituales en sí, debemos de aprender, conforme a la Biblia, las cosas que ocurrieron en la iglesia de Corinto en relación a los dones. Porque estas cosas son muy importantes de conocerlas. Si no se le enseña a la iglesia, vamos a caer en un error más grande que el que cayó la iglesia de Corinto, y eso es lo que está pasando en nuestros días. Aleluya. ¿Y por qué la iglesia de Corinto cometió tantas barbaridades, tantos errores al recibir los dones? Por ignorancia, por ignorar y no saber cómo ministrarlos de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cuál era una razón por la cual ellos no lo hacían bien? Porque muchos de ellos, dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, todavía eran niños. Oiga bien, con dones, pero niños. Usted le da un reloj de oro que vale no sé cuántos miles a un niño y él no va a saber qué hacer con ese reloj. Va a venir alguien, se lo va a quitar y él contento, ¿verdad que sí? Pero alguien ya mayor de edad no lo va a hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene la capacidad para saber el valor de aquella cosa que tiene en sus manos. Entonces, ese era uno de los problemas que tenía la iglesia de Corinto y vamos a estar hablándolo. Y vamos a ver la importancia de los dones del Espíritu Santo, porque dése cuenta de algo, hermano. Fíjese,
Regularmente los temas que trata el apóstol Pablo muchas veces usa unos 5 versículos, a veces usa un medio capítulo, a veces usa un capítulo. Pero en cuestión de los dones espirituales, él usa 3 capítulos completos. Óiganlo bien, 3 capítulos completos para hablar acerca de los dones espirituales. O sea, eso quiere decir que tenían una gran importancia para con la iglesia. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Es algo muy importante de poder notar. Ahora, los capítulos que vamos a leer son respuestas a preguntas que hicieron los corintios en referencia a las cosas espirituales. O sea, le escribieron una carta al apóstol Pablo y Corintios responde varias de esas preguntas que los corintios tenían. Y una de las preguntas que tenían los corintios era en base a los dones espirituales. Por eso vamos a leer el capítulo 12 del libro de Primera de Corintios. Gloria a Dios. Capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis. O sea, se quería asegurar que conocieran. No quiere que la iglesia esté ignorante. Esa iglesia ignoraba muchas cosas. Así como nosotros podemos ignorar muchas cosas. ¿Por qué nosotros ignoramos muchas cosas a pesar de que ya tenemos el Espíritu de Dios? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Fíjese lo que dice el versículo 2. Dale con el versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles, o sea, cuando no teníamos a Cristo, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. O sea, nosotros éramos llevados de aquí para allá porque no teníamos ni idea de quién era Dios ni las cosas de Dios. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, llama maldito a Jesús, es lo que está diciendo. ¿Cómo puede ser posible eso, verdad? Si tiene el Espíritu de Dios, ¿cómo puede llegar a ese punto, verdad? Vamos a ver todo eso. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea, es diferente cuando lo dice un cristiano hablando de Jesús, que es Jesús, Jesús Señor, a cuando lo dice un mundano. Es completamente diferente porque uno solamente lo dice de boca y en cambio el que tiene el Espíritu Santo lo dice de corazón, con un gran compromiso. Amén, hermanos. Ahora brinquémonos a Romanos capítulo 12. Ese versículo lo vamos a dar para después, hermano, porque vamos a entrar, si Dios lo permite, en 2 sábados más a los dones en sí. Dice el capítulo 12 de Romanos, capítulo 3 al 5. Antes, porque el libro de Romanos también habla acerca de los dones. Fíjese, ahora, yo quiero que usted se enfoque en lo que dice antes del apóstol Pablo introducirse a los dones. Óigalo bien, eso es lo que vamos a ver. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Fíjese cómo empieza antes de hablar de los dones. Yo quiero que no se olvide de esa palabra, porque lo que va a decir tiene conexión con esto que dijo. Dice, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y luego, ¿qué sigue diciendo? Sino que piense de sí con cordura. O sea, no piense mucho ni tampoco se desprecie. Tenga un balance para cuando piensa de usted mismo, porque hay algunos que se menosprecian y hay algunos que se levantan el cuello hasta allá arriba. Tenemos que tener un balance, dice el apóstol Pablo. Sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, dice. Sigamos con el 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, dice. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Ahí está la escritura afirmándole lo que le acabo de decir yo, pero eso vamos a hablar después.
y todos miembros los unos de los otros. Luego empieza a hablar de los dones. Amén. Pero dése cuenta lo que está diciendo antes de hablar acerca de los dones espirituales. Ahora brínquese al capítulo 13, versículo 1 al 3. Mire que solo estamos viendo introducciones en cuanto a los dones espirituales. ¿Qué dice la Biblia? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, o sea, si yo me sé varios idiomas por el Espíritu Santo, o si yo hablo lenguas angelicales, dice, y no tengo amor, ¿qué dice? Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, dice la Escritura. Dice el versículo 2. Fíjese los dones que cualquier tipo de don agarra a él, para que se dé cuenta la importancia que tiene que tener alguien que se le ha sido dado un don y que lo va a ministrar. Y si tuviese profecía, y mire lo que dice, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. O sea que usted puede tener un don, pero no puede tener amor. Si usted tiene dos dones, pero no tiene amor, ¿qué es lo que dice la Biblia? Nada somos. Miren las cosas que tenemos que tener en cuenta al hablar acerca de los dones espirituales. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve. Con esas escrituras, yo quiero que entonces aprendamos lo que el Señor quiere enseñarnos en esta noche. El tema es los peligros y problemas que rodean los dones espirituales. El primer punto que voy a tratar es lo que tenemos que tener en cuenta de manera personal cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando el Señor nos salva a nosotros. Son cosas que se nos olvida y pareciera ser que como por arte de magia uno viene al Señor y ¡pum! Ya tú no necesitas absolutamente enseñanza de nadie, tú no necesitas dirección de nadie, automáticamente tú lo sabes todo y tú no necesitas a nadie. Eso no es así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta de manera personal ahora que nosotros estamos en la iglesia, ahora que somos nosotros hijos de Dios, que somos parte del cuerpo de Cristo? Todos nosotros, todos incluidos, hemos sido rescatados de nuestra manera pecaminosa en la que nosotros vivíamos. ¿Están de acuerdo conmigo? Todos hemos sido, todos, no hay ninguno que pueda decir, no, a mí me salvó el Señor porque yo era bueno, porque vio mis cualidades, porque yo me lo merecía. A todos nos salvó el Señor siendo, aleluya, pecaminosos de una manera extrema. Todos por igual. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Oiga bien, entonces todos estamos, por decir así, en el mismo costal. A todos nos sacó de la misma situación. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de cómo pensamos unos con otros. Porque alguien podría decir, a mí no me rescató como a ti, porque tú eras un marihuano, tú eras un malo. En cambio, yo no lo era. Tú y yo éramos pecadores. Amén. Número uno. Número dos, todos traemos malas costumbres. ¿Está de acuerdo? Traemos malas costumbres y malos hábitos los cuales nosotros tenemos que dejar. Usted recibe al Señor y todavía Dios tiene que tratar con esos hábitos y esas costumbres que usted y yo muchas veces traemos aún después de haber sido salvos. Esos caprichitos, esas manipulaciones, esos caracteres, esa conducta, amén, todo ese tipo de cosas Dios la tiene que tratar. Ahora recuérdese que venimos al Señor, recibimos de su Santo Espíritu, nos sella con Él y el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros. Pero debemos de tener en cuenta estas cosas, que la mayoría de nosotros traemos esos hábitos y muchas veces los manifestamos dentro de la iglesia. Número 3, el concepto que tenemos de nosotros mismos. ¿Cuántos aquí se han menospreciado? Yo creo que ninguno se menosprecia a sí mismo. ¿Cuántos nos creíamos la última Coca-Cola del desierto? ¿Ah?
nosotros con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de conducirnos, le hacíamos muchas veces pensar a otros que éramos mejor que ellos. Cuando lo miramos así, muchas de las cosas que nosotros tenemos los seres humanos es de que si nosotros logramos estudios, si nosotros tenemos alguna cualidad, si somos populares, si nos creemos caritas y esto y lo otro, eso nos hace muchas veces a nosotros sentirnos mejor que otros. Y tenemos un concepto bien equivocado de la vida. Cuando venimos al Señor, no crea que eso se va tampoco, porque de repente y lo dijo el apóstol Santiago, cuando dice que entra una persona con un anillo de oro y luego entra así otro bien pobrecito que se le ve su condición humilde y todo, ¿verdad? Y dice, y al rico, al que viene bien vestido con anillo de oro, lo sentás ahí, le das ¿verdad?, su lugar, pero al otro ni le pones cráneo, porque ese pareciera ser que se ajusta al nivel tuyo. En cambio, aquel lo menosprecian porque nosotros muchas veces en nuestra mala manera de vernos a nosotros mismos, vemos a las personas para abajo. Eso no debe de ser así. ¿En qué cita dice el apóstol Pablo que no debemos de ser así? Que acabamos de leer. Y yo le dije, ahí está hablando antes de hablar de los dones. ¿Cuál de las tres citas lo dice? Ya se le olvidó. Dios mío. El libro de Romanos. En el libro de Romanos dice la Escritura. ¿Por qué lo dice el apóstol Pablo? Porque él miraba, él observaba. Ya le digo, muchos de nosotros, o porque tenemos esto, o porque sabemos esto, venimos con esa ideología del mundo. Amén. Y eso es necesario quitárnoslo de nosotros, porque al Señor no le agrada. No lo puedes ver ni más alto ni más bajo, dice. Ya, tiene que haber un balance en nosotros. Si aquel no fue a la escuela, no porque no fue a la escuela y porque no sabe hablar bien, porque hay gente que no se sabe expresar, pero no por eso lo vas a menospreciar, no porque no escribe bien, no porque de repente no sabe de matemáticas o no sabe de este libro o quizás de algún tema que se pueda conocer, no por eso lo vas a menospreciar. Entonces, quiero que tenga bien claro esto, el concepto que tenemos de nosotros mismos por las cosas que hayamos logrado o por lo que creemos que nosotros somos. Porque venimos nosotros a la casa del Señor engreídos. Y cuesta que el Señor muchas veces trate con eso porque nosotros no lo dejamos. Venimos orgullosos, venimos arrogantes, nos inflamos por cualquier tipo de cosa. O sea, en pocas palabras, esas cosas las traemos arraigadas nosotros, dentro de nosotros. Y el Señor tiene que obrar, y a mí me da hasta, ¿cómo le podría decir yo? Risa muchas veces porque ¿sabe cómo Dios trata su problema y cómo Dios trata el problema que yo tengo? Entre nosotros mismos. Por eso es de que hay desavenencias en nosotros. Por eso es de que hay algunos que tienen la voz más alta, otro que tiene más baja, otro que es enojado, otro que no es enojado, y de repente chocan. Ahí lo que está haciendo el Señor es tratando de moldearte a través de una persona que quizá no sea como tú. Entonces, el Señor, hierro con hierro, ¿qué dice la palabra del Señor, verdad, hermano? Se afila. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a no ser engreídos y a no tener un alto concepto de nosotros. ¿Por qué? Porque fíjese pues, imagínese que usted no deje que el Señor trabaje en esa área de su vida. Óigalo bien. Viene al Señor, recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo y el Señor le da un don. ¿Qué va a hacer ese don en usted? Usted ya viene engreído, usted ya viene orgulloso, usted ya se siente mejor que otro. ¿Qué va a hacer ese don espiritual en usted entonces? ¿Verdad que le va a hacer daño? O sea, como todavía no se ha tratado con ello, entonces lo que debería de ser de bendición viene a ser ¿de qué? De obstáculo, de división, de problema, porque todavía el Señor o nosotros no nos hemos dejado tratar en esa área. Por eso el apóstol Pablo lo dice antes de hablar de los dones. Es algo muy, muy importante.
lo que tenemos que tener en cuenta de manera personal, y usted me dice amén o no amén, que todos hemos sido creados por Dios y que todos somos importantes ante los ojos de Dios. Amén, hermano. Dígalo conmigo, todos somos importantes ante los ojos de Dios. Nadie aquí es más importante que otro. Todos somos importantes ante los ojos de Dios. Eso es algo muy importante. Entonces, si usted es importante ante los ojos de Dios, ¿cómo me tiene que ver a mí? Si usted es importante ante los ojos de Dios, ¿cómo yo lo tengo que ver a usted? Exactamente. ¿Por qué? Porque si yo no lo veo de esa manera, yo voy a tener un problema cuando yo reciba el don del Señor. Cuando el don se quiera manifestar y los demás entonces me vean de una manera diferente. Es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta nosotros, porque si no, nos va a pasar como a la iglesia de Corinto. A la iglesia de Corinto le hicieron mal, por decir así, los dones, pero ¿por qué? Por la niñez espiritual en la que ellos se encontraban. Lo que tenemos que tener en cuenta de manera personal, cualquier don que Dios decida darnos, oiga bien, cualquier don que Dios nos decida dar, o que el Espíritu Santo, para ser más estrictos en lo que dice su palabra, no nos hará mejores que nuestros hermanos. ¿Ok? No importa el don que sea. Imagínense que a usted de repente el Señor diga, le voy a dar el don de ciencia para que pueda comprender las profundidades y que te mire a ti y diga, ajá, yo puedo saber lo que va a pasar en tu vida y que tú luego ya camines de manera diferente y te sientas más espiritual y te sientas mejor que todos los hermanos. Eso no debe de suceder en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque recuérdese que es Dios quien da los dones y cuando los da con un propósito específico. Pero no nos hará mejores que nuestros hermanos. Yo creo que un don muy especial, un don de aquellos, dijo el apóstol Pablo, busquen los mejores dones. Un don especial nos hace más responsables a nosotros. ¿Por qué? Porque como puede ser de bendición, puede ser como estorbo para mi vida y para la vida del pueblo del Señor. Amén, iglesia. Amén, hermanos. Dese cuenta entonces, aleluya, lo importante que es tener este tipo de conocimiento. Antes de que vengan los dones o cuando ya está el don, y si el Señor no ha trabajado o no le permitimos trabajar en lo que es nuestro carácter y nuestra actitud, el don puede ser un problema. Bendito sea el nombre del Señor. Es el Espíritu Santo quien decide darnos a cada uno, aleluya, el don como Él quiere. No soy yo quien decido, no es usted quien decide. Por lo tanto, si a Dios le plació darle a este o aquel tal don, debemos nosotros de darle gracias al Señor. Porque uno de los problemas de un niño es, como aquel lo tiene, yo también lo quiero tener. Y hago cualquier cosa de manera personal. O sea, yo, como aquel lo tiene, dice, a ver, ¿y cómo le hago? Y muchos llegan, aleluya, a imitar un don. Imagínense lo que es imitar un don cuando no viene del Espíritu Santo. Lo peligroso que se puede convertir esto. ¿Y por qué muchas veces reaccionamos así? Por lo que venimos arrastrando nosotros del pasado. Recuérdese, si alguien tiene un don, en vez de sentir envidia por ese don, usted dele gloria a Dios. Porque ese don le va a ser de bendición a todo el cuerpo. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Todos lo recibimos de Él. O sea, cada don, y para el que no lo sabe, cada uno de nosotros tiene por lo menos un don de Dios. Qué bueno, ¿verdad? Amén, hermanos. Por lo menos un don de Dios. Aleluya. Y lo hace el Señor para que todos nosotros nos edifiquemos los unos a los otros. Mire, la mano nunca tiene envidia del pie. Ambos se bendicen unos con otros. Pero eso se lo voy a mostrar, solo para que vea exactamente que la mano nunca quiere ser pie y el pie nunca quiere ser mano. Porque no tienen, ninguno de los dos tienen las capacidades para poder ser
lo que el otro tiene, ¿verdad? Amén, hermanos. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Se acabó el egoísmo. Diga conmigo, se acabó el egoísmo. O sea, en el mundo éramos egoístas. Con el Señor no existe egoísmo. Porque el egoísta no puede caminar en las cosas de Dios. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque imagínese que a usted lo salvó el Señor y usted sea mano. Y usted diga, no, yo voy a hacer las cosas a mi favor y que me importan todos los demás. Todos los demás miembros van a sufrir. Entonces, el egoísta no tiene realmente parte en lo que es el cuerpo de Cristo. Ahora, en el segundo punto, después de ver lo que tenemos que tener en cuenta de manera personal, ¿cuáles eran los problemas que había a causa de los dones? Óigalo bien, porque estamos viendo los peligros y los problemas que rodean los dones espirituales. ¿Cuáles eran entonces los problemas que había causado, a causa de los dones? Uno de los problemas que había era la ignorancia. La ignorancia. Ya le dije, usted viene a los caminos del Señor, oyó un mensaje de salvación, oyó un mensaje acerca de sabiduría, oyó un mensaje acerca de la resurrección, oyó un mensaje acerca de David, oyó un mensaje acerca de muchas historias, pero no se le ha hablado de los dones. Entonces de repente usted tiene un don y como usted ignora cómo funcionan, esa ignorancia puede causar un gran problema dentro de la iglesia. En el caso de los corintios, dice, por eso dice el apóstol Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Le está hablando a una iglesia de Corinto, en la cual, en el movimiento de la iglesia de Corinto, que era una ciudad griega, era en muchos sentidos la metrópoli. Hace poco hablábamos de ello. Más importante de los tiempos de Pablo. Ahí se movía de todo. Ahí habían brujos, ahí había falsa adoración, ahí había supuestamente un mover espiritual. Recuérdese que si de algo le sobraba a los griegos eran los dioses. Esos tenían dioses en cantidades, y por lo tanto si tenían dioses, aparentemente también había un mover espiritual, pero pagano, que no tenía nada que ver con el mover del Señor. Y a muchos de ellos los había rescatado el Señor de ese mundo. Ahora, venían a la iglesia y veían esos ejemplos, pero como ignoraban la palabra del Señor, ¿qué cree que termina siendo la iglesia? Termina copiando las cosas del mundo. Las cosas que supuestamente son espirituales y las trae a la iglesia. Y eso crea un gran problema. La ignorancia que había, aleluya, de los dones estaba causando problemas dentro de la iglesia porque no sabían, aleluya, cómo era que se usaban, no sabía cómo era que funcionaban, aleluya, y eso estaba causando problema. No estaban siendo de bendición. Las cosas que da nuestro Dios siempre son para bendición. El hablar en lenguas es de bendición, el don de fe es de bendición, cada uno de los dones es de bendición. Pero si el don yo lo uso de manera equivocada, va a causar un problema y en vez de ser de bendición, ¿qué es lo que va a causar? División y discordia entre ellos. El capítulo 3 del libro de Corintios dice de que entre ellos había disensiones, habían peleas entre ellos, habían envidias entre ellos, habían celos entre ellos. ¿Cuál era esa envidia? ¿Cuál era ese problema? ¿Por qué? Porque cada uno, ¿y qué don tenés vos? Yo tengo este, yo tengo este. El mío es mejor que el tuyo. Y no lo voy a compartir. Porque se tomaba de manera personal. Entonces, en vez de causar bendición, causaba división. Porque cada uno jalaba por su cuenta. Y imagínese, hermano, que la mano se vaya para allá y el pie se vaya para allá. ¿Qué va a pasar con usted? Y por eso el ejemplo que pone el Señor es bien claro para que nosotros entendamos. Y mire lo importante que es conocer todo esto para que cuando se manifieste en nosotros un don de Dios, sepamos exactamente cómo pensar en nosotros mismos y sepamos para qué es que el Señor nos lo ha dado. ¿Qué otra cosa vemos?
¿Cuáles eran los problemas que había a causa de los dones? Estaba causando un desorden. Estaba causando un desorden en el momento de la adoración. El capítulo 14, no me voy a meter a él, porque en algún momento lo vamos a ver. En el capítulo 14, el apóstol Pablo habla acerca del don de profecía, el don de lenguas. Y por no comprender cómo era que se usaban dentro de la iglesia, de repente habían tres que tenían el don de profecía. Fíjese pues, pero como no tenían conocimiento, como ignoraban las cosas, mire lo que pasaba. Se ponían los tres a profetizar. Y bla, 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 bla. Total era que el mensaje ni se oía de este, ni de este, ni de este. Salía distorsionado y a la misma vez no era de bendición, no dejaba nada a la iglesia. Y el apóstol Pablo dice, ok, les voy a decir cómo se debe de ministrar el don de profecía, le dice ya. No pueden hablar todos los profetas, todos los que tienen el don de profecía juntos, le dice. ¿Por qué? Porque nadie va a entender. Dice, si alguien tiene el don de profecía, 1, 2 o 3, dice, lo que tienen que hacer es algo muy importante, que hable uno primero, que llegue a callar y luego dice, el siguiente empieza a dar la palabra que Dios le pueda estar dando. Luego que se calle, él dice, entonces que comience el otro, dice. Óigalo bien, porque fíjese pues, el Espíritu Santo no causa desorden. Somos nosotros por la emoción, somos nosotros por quizás por la sensación que tenemos del Señor, pero dice que el Espíritu se sujeta. Usted no puede andar, no, es que yo estoy en el Espíritu y está causando un desorden. ¿Ah? Usted no puede estar gritando como loco, creando un desorden dentro de la iglesia. Por eso se le va a acercar, aleluya, algún líder y le va a decir tranquilito. Cuando le dice tranquilito, sujétate, es porque el hermano que no está quizás en esa manifestación está viendo que usted está causando un desorden y no está siendo de bendición. Por eso también dice, óigalo bien, mire el desorden que se causaba. Cuando alguien dice habla en lenguas, pero no tiene interpretación, mire lo que es una enseñanza, mire lo que es sacar de la ignorancia, aleluya, a la iglesia. Cuando alguien hable en lenguas, dice el apóstol Pablo, y no hay interpretación de esas lenguas, ¿cuál es el consejo que da el apóstol Pablo? Dice, ya no hablen lenguas, cállese. No dice así. Dice, ok, las va a hablar, ok, hágalo, pero hágalo para usted mismo, dice. ¿Por qué? Porque si no hay interpretación de lenguas, la gente se está quedando sin entendimiento, dice el apóstol Pablo. Y muchos lo podemos hacer como un show, o sea, por emoción, por muchas razones. Entonces Pablo dice, yo no quiero que los dones sean causa de desorden. Ahora, ustedes por emocionados, ustedes porque no saben, es que reaccionan de una manera como esta, pero no debe de ser así, dice. Estoy hablándole acerca de cuáles eran los problemas que había a causa de los dones. O sea que nosotros, fíjese lo tremendo de esto, podemos ser un don y podemos excusarnos. No, es que a mí Dios me dio el don, pero no porque Dios le dio el don, quiere decir que usted va a hacer cualquier cosa, lo que a usted se le venga en gana. Por eso Dios estableció que dice, maestros, pastores, para la edificación de la iglesia, para que Él les pueda enseñar cómo es que se mueve el Espíritu Santo a través de los dones. Por eso nosotros vemos tanta locura dentro de las iglesias y la excusa que se da es el Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu Santo hay libertad, dicen. Entonces, como hay libertad, la gente empieza a hacer y a deshacer. No es así. Si realmente se pusieran a leer la Biblia, se darían cuenta que eso no es así. Porque la Biblia dice que Dios es un Dios de orden, exactamente. Y si Él da el Espíritu Santo, Él es el que establece cómo es que se manifiesta su Santo Espíritu. Amén, iglesia. El capítulo 14, 33 de Primera de Corintios dice que Dios es un Dios de orden. ¿Qué otra cosa? ¿Cuáles eran los problemas, aleluya, que había a causa de los dones? Lo estaban manifestando para lucirse, sentirse mejor que los demás
y no sabían que si no se hacen las cosas con amor, las cosas no sirven para nada. Aunque tengas algo hermoso en tu vida, si no lo haces con amor para edificación de tu hermano o de tu hermana, ese don, ¿qué dice el capítulo 13 del libro de Corintios? Aunque hable lenguas humanas, angelicales, aunque tenga profecía, aunque haga este milagro, aunque mueva esto y lo otro, dice, si no tengo amor, nada soy, dice. O sea, la manifestación del Espíritu Santo en un don es para que ese don sea usado para bien de la iglesia, no para presumir de él, no para sentirme mejor. Yo puedo enseñarle, le puede gustar, usted puede aprender. Eso no me debe de hacer sentir a mí mejor que usted. ¿Me doy a entender? Amén, iglesia. Fíjese lo importante de lo que nos habla la palabra del Señor, porque todo se debe de hacer con amor. Todo lo que hace su cuerpo, para bien de él, todo lo hacen con... Ninguno lo hace, como quien dice, de mala gana. Lo hacen siempre para beneficio del cuerpo. Amén, hermano. Si usted es uña, nos tiene que rascar. Porque a veces hasta el rascar es bien, se siente bien sabroso, ¿verdad? Que se le pica la espalda, que ya no alcanza, ¿verdad? Agarra una manita de aquellas que se han inventado ahí. Amén. O sea, cuando se tiene un don, entonces, hermano, recuérdese de esto, porque esto es algo muy importante. Todo se debe de hacer con un gran amor por nuestros hermanos. Cristo nos ama y nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. ¿Estamos, hermano? ¿Cuáles eran los problemas que había a causa de los dones? Estaban imitando a los paganos en sus supuestas manifestaciones espirituales y las estaban llevando a la iglesia. ¿Sabe que muchos de nosotros hemos tenido algún tipo de religión allá afuera? Quizá no todos. Y de repente traemos ese tipo de costumbres a la iglesia. Por ejemplo, hay mucho católico que se arrepiente, ¿verdad que sí? Y por ignorancia entra a la iglesia y esto por supuesto que es al principio, ¿verdad? Viene y se persina. ¿Qué onda va? Y de repente hay alguien como que dice a niño espiritualmente, me tengo que persinar. Y ya empieza el rollo de la persinada, ¿a que sí? Amén. O todavía carga un rosario. Y estaba de contarlo ahí. Bueno, yo como nunca usé el rosario, ¿verdad? Pero hay diferentes tipos de movimientos que allá se hacen. Por ejemplo, fíjese, la vez pasada pasábamos un video en el cual hay una secta, podría decir, en donde hay como, yo digo que son brujos esos, los gurús y todos, de que de repente hacen como que si oran por la gente y la gente se cae. Dígalo bien. Es más, la vez pasada yo le mostraba también de que habían muchos de que van a consultar, van a ver cómo hacen los brujos, como para traer ese tipo de manifestaciones dentro de la iglesia. Muchas de las cosas que, por ejemplo, están pasando dentro de la iglesia, eso del positivismo, de que si tú expresas positivismo a través de tu boca, dice que las cosas pasan, dice que las cosas se van creando, porque en tu, ¿cómo es que dice? En tu boca, dicen ahí, hay un milagro, dice. Óigalo bien. ¿De dónde se sacaron este tipo de enseñanza? ¿De la Biblia? No, señores, no vienen de la Biblia. Entonces se traen supuestamente cosas espirituales dentro de la iglesia, hermanos, y terminamos nosotros imitando a los paganos. ¿Por qué? Porque en vez de irnos a la Biblia, en vez de leer la palabra del Señor, nosotros nos conformamos con lo que otros hacen allá afuera. La iglesia el día de hoy, hermano, en la iglesia el día de hoy hay un movimiento demoníaco y que le llaman mover del Espíritu Santo. Ya lo hemos visto, eso de las unciones supuestamente, ¿verdad? Unción profética, unción apostólica, unción, ayúdeme usted, ayúdeme por favor. Doble unción, triple unción, la leche ungida, el monte ungido, la sal ungida, los zapatos ungidos. Toda esa es una charada, hermano. No tienen nada. Pero fíjese, pues, mire cómo se meten adentro de la iglesia. ¿Y de dónde fue que se sacaron todo ese tipo? De allá afuera. Porque eso no lo enseña la Biblia. No lo enseña. Entonces,
Y a eso se le llama manifestación supuestamente espiritual. No, eso no es una manifestación espiritual. Nunca lo enseñó Pablo, nunca lo enseñó Pedro, nunca hay una enseñanza acerca de esas cosas. Y entonces nosotros no lo tenemos que hacer. Bendito el nombre del Señor. Por eso es que el día de hoy se ven un montón de locuras dentro de las iglesias. ¿Cuáles eran los peligros? Porque recuerdes el tema. El tema es, estamos con los peligros y los problemas que rodean los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles eran los peligros? Entonces ya vimos los problemas. Los peligros de la iglesia acerca de no conocer el mover de los dones del Espíritu Santo. Oiga bien lo tremendo que es esto. Número 1, que la falsedad entrara a la iglesia. Si nosotros dejamos que la falsedad entre a la iglesia, nosotros estamos tronados, porque estamos haciendo cosas falsas que no ampara el Señor y que dan lugar a que Satanás tome ventaja. Que la falsedad entrara a la iglesia debido a que algunos hermanos con celos y envidia, óigalo bien, algunos hermanos de Corinto con celos y envidia, aleluya, fingieran un don. Imagínense que de repente aquí unos 10 empiecen a hablar en lenguas y que alguien se le acerque a usted y le diga, no hablaste en lenguas, algo está pasando contigo. Tú has de tener pecado o de repente a ti parece que el Señor no te ama porque mira, 10 y tú no tienes el don. Puede ser que eso le encienda una chispita dentro de su corazón y dice, yo no hablo en lenguas. ¿Será que Dios me ama? ¿Será que Dios no me ama? Pero dése cuenta la manera que nosotros mismos podemos ser usados para provocar algo en alguien. Entonces, aquel que de repente se siente como que si en la vida le ha ido muy mal, se siente menospreciado, y mira que de repente a otro le da un don que se ve espectacular, que se ve bonito, ¿verdad? Dice, y empieza a tratar de fingir un don que Dios no le ha dado. Eso es falso. Y cuando nosotros hacemos cosas falsas, le abrimos la puerta a Satanás, por supuesto, porque estamos tratando de engañar. Y eso es lo que hace la envidia y los celos en nosotros. Por eso le dije yo, tenemos que tener mucho cuidado con no traer los mugreritos de allá afuera y traerlos a la casa de Dios. Con no traer nuestras malos hábitos y costumbres, aleluya, y pretender vivir de la misma manera que vivíamos allá. Allá afuera nos peleábamos, nos envidiábamos, teníamos celos, de todo. Pero en la casa del Señor no debe de ser así. No se debe de fingir un don. Aleluya. No se debe de fingir un don, porque aparentemente están proclamando una verdad, pero está hecho en la carne. Imagínense que alguien venga y le diga, alguien profetice, ¿verdad? Tenga el don de profecía y se oiga bonito, a usted le guste, ¿verdad? A mí me gustaría tener el don de profecía, usted, ¿verdad? Y es tanta la obsesión que dice, yo le voy a mostrar que tengo el don de profecía. Y que de repente sintió que se le pararon los pelos a usted y sintió bien bonito. Para mí que aquí cayó el don de profecía. Y usted diga, te profetizo en el nombre del Señor, pero no sea el Espíritu Santo, sino que sea su carne. ¿Eso va a traer bendición? Eso va a traer un engaño. Mire, hermano, yo le he contado esto. A nosotros nos dieron palabra profética supuestamente. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera creído esa palabra que supuestamente era profética? Palabra que iba a la mitad, que no sabían ni lo que estaban hablando. ¿Y a cuántas personas no les han hablado de esa manera? Y les hacen creer un montón de mentiras. Mire, hermano, eso es en la carne. Mire, y es increíble que los grandotes, a los que se le llaman grandotes allá afuera, los superdotados, cantantes, predicadores y todo, estos se tienen que dar profecías aquí, hasta mundiales, profecías cuando llegan a las iglesias. Y yo profetizo, dicen. Y no se cumple. ¿Fue el Espíritu de Dios o fue su carne? Fue su carne.
Por eso le digo, y esto quizás no lo hicieron por envidia, pero yo lo que quiero que usted note es que ya no se proclama una verdad de Dios, sino se proclama en la carne lo que a la carne le antoja. O sea, en pocas palabras, somos tentados y seducidos por el enemigo para quedar bien nosotros mismos, pero ante Dios quedamos muy mal. Y en vez de ser de bendición, le estamos haciendo daño a la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, son iglesias que no son guiadas por el Espíritu de Dios, aunque aparenten ser guiadas por el Espíritu de Dios. Y esa es una oportunidad para introducir mentiras dentro de la iglesia. ¿Cuáles eran los peligros de la iglesia acerca de los dones? Que la iglesia fuera dividida por causa, aleluya, de lo que se estaba dando. Los dones, el peligro era, si se divide, ¿qué es lo que pasa? Se truena la iglesia, el enemigo. Oiga, ¿cómo puede ser posible que los dones vayan a dividir una iglesia? ¿Cómo puede ser que yo tenga un don y que ese don me sirva para hacerle daño? Para dividir una iglesia. Entonces quiere decir que a pesar que tengo el don, lo estoy usando en la carne y no lo estoy usando como yo debería de ser. Fíjese el peligro que hay acerca de esto. Porque no buscamos nuestro propio beneficio cuando estamos en las cosas de Dios. No es para llevarme la gloria yo, no es para levantar mi nombre yo, no es para que yo me aproveche, sino para que todos seamos edificados. El problema es que muchos andan buscando su propia gloria. Y ahí es cuando no les importa destruir a quien tengan que destruir. Gloria a Dios. Coré, Datán y Abirán eran siervos del Señor. Pero ¿qué pasó? Envidiaron a Moisés y tenían un gran ministerio. Pero fíjese, lo bonito del ministerio, lo que causó una división. Y Dios obró. ¿Por qué? Porque no obraron conforme el Espíritu de Dios, sino conforme la carne. Yo le dije que el no vivir en el Espíritu y hacer caso a los deseos de la carne, ¿qué era lo que al final de cuentas íbamos a obtener nosotros? La muerte espiritual. O sea, en pocas palabras, vamos a estar alejados completamente de nuestro Dios. ¡Aleluya! ¿Cuáles eran los peligros de la iglesia acerca de los dones entonces? De hablar falsos mensajes o predicaciones y crear una confusión en la iglesia. Oiga bien, de crear falsos mensajes o predicaciones y crear una confusión en la iglesia. Ya le hablé, por ejemplo, imagínense un falso milagro. Alguien que diga, yo tengo el don de los milagros. ¿Cuántos han visto aquí lugares donde, quizás lo ha visto en un video, que alguien proclama que tiene un don de milagros? Y fíjese cómo es el mundo, hermano. El mundo está echando ojo. Y nosotros por emocionados, nosotros por querer lucir bien, por apantallar algo, miren, el poder de Dios lo sanó, la sanó. A ver, camine, a ver esto y lo otro. Y la mayoría de milagros son aquellos que no se pueden ver. Son aquellos que son internos, que, mire, le sanó esto, le sanó lo otro. Muchas veces son genuinos, pero la mayoría de ellos no lo son. Y fíjese cómo es la gente del mundo. La gente del mundo le da seguimiento. No sé si usted lo ha visto. Los medios de comunicación. Fíjate que este proclama ser hacedor de milagros. Y a esta mujer y a este le dijeron que Dios los había sanado. Y luego lo fuimos a entrevistar, dice, los llevamos con el doctor y nos dice que el mal todavía está allí. ¿Qué pasó? ¿No puede Dios hacer milagros? Hermano, yo le hago la pregunta, ¿puede hacer Dios milagros o no los puede hacer? Dios puede hacer milagros. ¿Qué pasó entonces allí? Porque ellos proclaman que es el Espíritu Santo. ¿Era el Espíritu Santo? Si era el Espíritu Santo, debió de haber sido sanada o el milagro se tuvo que haber dado. Pero si no se dio, ¿era manifestación del Espíritu Santo o qué espíritu había allí? ¿Cuál era la intención de esa persona al presentar este tipo de show? Porque al final de cuentas termina siendo un show.
Luego vienen, ahí, no le voy a mencionar el nombre, o le menciono el nombre. Chismoso. Vino uno que llegó una señora supuestamente que estaba mal de los pies y todo, y la sanó. Mire, caminó, su espalda está buena y todo. Luego esa misma señora llegó a otro lugar donde había otro predicador. La misma señora, con el mismo mal y con la misma curación. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? ¿Se da cuenta? Yo creo que Dios hace milagros. Yo creo que Dios sana. Yo creo que Dios da dones a los hombres. Amén. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Cuando nosotros proclamamos con nuestra boca, esto es del Espíritu. Porque si es del Espíritu, hermano, la obra se va a dar. Pero si no, el mensaje que estamos dando es falso. Profecías falsas, sanidades falsas, milagros falsos. Los mensajes que se están dando, ¿se da cuenta? Lo que es el no tener conocimiento, el no tener seriedad, el no, aleluya, ser conscientes en nosotros mismos de lo que representamos cuando hacemos algo para el Señor. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿A cuánto les gustaría que Dios los usara en hacer milagros? Ese amén como que sí. ¿Ah? O en sanidades. No, en sanidades nadie te quiere, Señor. O en prosperidad. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuáles eran los peligros de la iglesia acerca de los dones? Que los desórdenes que se hacían en las supuestas manifestaciones harían que no se convirtieran las personas que asistían con necesidad de Dios. Si hay un desorden, mira el peligro que se corre. Yo siempre le he dicho, una manifestación espiritual va a ayudar para que una persona se convenza, vea el poder de Dios, vea que no solamente somos bla, 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 sino que vea el poder de Dios manifestado de una manera especial. Eso es algo muy importante. Pero si entra a una iglesia, mire el peligro que hay cuando no se ministran los dones de manera correcta. Va a salir corriendo, va a decir, están locos, ¿qué desorden es este? Este es el peligro que corremos nosotros, cuando no tenemos en cuenta las manifestaciones de los dones en nuestras vidas. Entonces, usted tanto como puede ser de bendición, también puede ser de estorbo o de maldición a otras personas. Puede evitar, aleluya, que Dios se acerque, que la persona se acerque a Dios. Imagínense que hay un montón de siervos bien presumidos. Mire, arrogantes. Muchos de los que trabajaron aquí en la iglesia, en aquel entonces, se quejaban tanto, hermano. ¿Sabe que este pastor no me pagó? Le hicimos un trabajo y sabe que era un altanero, no se le podía hablar. O sea, ¿cómo puede ser posible que alguien que tiene el Espíritu de Dios pueda actuar de esa manera? Porque el Espíritu de Dios, el fruto del Espíritu que vamos a hablar en otro tiempo, nos da ese tipo de capacidad, por sobre todo para que seamos humildes y para que no tengamos un más alto concepto de nosotros que el que debemos de tener. Porque ¿qué le demostramos nosotros a la gente que no conoce del Señor? Que somos unos engreídos. Hace poco platicaba con el que puso el sonido de la iglesia. Es un ingeniero de sonido. Él no es creyente. Y platicó conmigo acerca del sonido y todo. Y que se le sale, va, y me dice, qué bueno, puede platicar así más tranquilo, dice. Mire, fue una iglesia grandísima, me dice. Y le puse, de esas eran como como 16 bocinas de esas. Un edificio grandísimo, altísimo y todo. Y los ingenieros cuando ponen este tipo de sonido, ellos tienen una medida. No crea que está ahí porque se nos ocurrió ponerlas ahí.
Ellos estudian lo que es todo el santuario, el tipo de paredes, cómo es que va a llegar hasta allá atrás, entonces ellos miden exactamente dónde va a quedar de la mejor manera y dónde se va a aprovechar de la mejor manera. Dice que le dijo a este pastor, ¿verdad? Puso las bocinas y dice que llegó el pastor y le dijo, pero ahí no las quiero yo, le dijo. Yo las quiero acá y yo las quiero acá. Dijo, quiero que me las baje más, por favor. Dice que él se le quedó viendo, como quien dice, ¿sabes lo que estás diciendo? ¿Sabes que no las puse yo por capricho, sino porque es donde más te conviene ponerlas? Pero fíjese la actitud que podemos tener nosotros de llegar así como que dice abusivamente, decirle, no, porque yo la quiero, porque yo soy el siervo del Señor y porque hasta eso conozco yo. Eso es no tener nosotros sabiduría en nuestra manera de conducirnos, porque aún los del mundo nos pueden enseñar muchos tipos de cosas como estas. Amén. Ahora, ¿qué le quiero mostrar con esto? De que yo puedo tener el don de la enseñanza. ¿Sí se da cuenta? Y la enseñanza me puede a mí volver engreído, orgulloso, él sábelo todo, al que nadie le puede enseñar, el que no habla con la gente porque él siente de que tú no estás a mi nivel. Eso no debe de ser así. O sea, el don se puede convertir entonces, aleluya, en algo que no va a edificar, que no va a ser de bendición y que está enviando un mal mensaje en vez, aleluya, de edificar a las almas. Entonces, mire lo que pasa. ¿Cuál es el peligro? Que el desorden que haya dentro de la iglesia no permita que la gente se arrepienta de sus pecados y se vaya salva a su casa. ¿Cuál es otro problema? Mire, cuando leímos donde decía en la escritura, a ver, déjeme llegar allá. Dice en el versículo 3, dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, oigan lo que está diciendo Pablo, por algo lo está diciendo Pablo, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Sí entiende lo que está diciendo Pablo? O sea, que había gente que se atrevía a hablar de las cosas de Dios. Amén. De la salvación y todo, pero también llamaba al Señor. Porque maldito es aquel que es crucificado en un madero. Entonces de ahí se cree que estos hombres a los que se refiere Pablo, en una mezcla que hacían en el mover espiritual, hablaban unas cosas de Dios, pero luego maldecían a Jesucristo. Nadie por el Espíritu de Dios puede decirle a Jesús maldito, porque Jesús es bendito. Ahora, ¿cómo puede ser posible que alguien que hable de algo bueno luego termine maldiciendo al Señor? Tenemos un ejemplo también en lo que es la mujer adivina. Yo creo que es el capítulo 16 o 17 del libro de los Hechos, en donde dice de que una mujer salía todos los días. ¿Y qué era lo que hacía? Y era una mujer adivina. Hablaba y le decía, estos son hombres que os hablan acerca de la salvación y esto y el otro. Fíjese lo que estaba diciendo. No era el Espíritu Santo, no era el Espíritu de Dios. Pero mire la confusión que estaba causando. Porque esa mujer no se había convertido, no había recibido el Espíritu de Cristo. Sin embargo, estaba hablando aparentemente de cosas de Dios. Lo que estaba haciendo era crear una confusión. Diciendo, se puede hablar del Señor, predicar del Señor y todavía practicar la adivinanza, la magia y todo ese tipo de cosas. Entonces viene Pablo y dice que cansándolo a Pablo, dice que echó fuera ese espíritu de adivinación. ¿Qué quiero decirle con esto? Hay muchos en los altares el día de hoy, óigalo bien, que no se han convertido. Que no se han convertido. ¿Le parece a usted increíble, verdad? No se han convertido. Pero oiga bien esto, pero hablan acerca del Espíritu. ¿Cómo puede ser posible que alguien que dice que tiene el Espíritu de Dios llame maldito a Jesús? Dice, señores, eso no puede ser así, dice el apóstol Pablo. Nadie tiene la capacidad para hablar acerca de las cosas espirituales a menos que haya recibido a Cristo como Señor y Salvador.
Ya le he dicho a usted, las universidades el día de hoy aparentemente hacen ministros. Los estudios, ¿cómo le llaman? Los institutos bíblicos aparentemente hacen pastores. No. Mucha gente puede ir a estudiar, pero eso no lo convierte, a menos que haya recibido a Cristo primeramente como Señor y Salvador. Entonces también ahí dice, a ver, regresa allá. Ahí está el hermano, mire, bien buena onda les puso la escritura esa, ¿verdad? En el capítulo que estábamos donde dicen que llaman anatema a Jesús. Dale. Capítulo 12 del versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, oiga bien, está hablando de manifestaciones espirituales, de dones espirituales, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. No puede hablar una cosa buena de Jesús y luego hablar otra cosa mala. No puede contradecir las palabras de Jesús y hablar luego y tratar de hablar de las cosas de Dios. No hay tal cosa. No es el Espíritu de Dios. Y luego dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor. ¿Se da cuenta de ahí, de algo bien importante allí? ¿Por qué? Usted dice, pero ¿cómo puede ser posible? Usted le dice a alguien, a ver, di que Jesús es Señor. Le dice, Jesús es Señor. Pero el que haya dicho Jesús es Señor no significa que realmente sea Señor de ellos. No significa que haya cedido su voluntad a Jesús. No significa que obedezca a Jesús. No significa que, aleluya, viva una vida que agrade a Jesús. Eso crea un problema. Porque dicen, Jesús es Señor de boca, pero sus acciones van a decir todo lo contrario. Van a contradecir lo que él está confesando con su boca. Porque cuando usted dice Jesús es Señor, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que realmente está diciendo? Para usted, porque usted lo dice de parte del Espíritu Santo. Para mí Jesús lo es todo en todo. Y yo lo sigo y yo lo obedezco y yo me he entregado a él en corazón, cuerpo y alma. Eso es lo que significa decir Jesús es Señor. Cuando usted lo confesó, cuando usted lo recibió como Señor y Salvador, exactamente dijo eso. Amén. Que todo aquel que confesare con su boca, ¿qué dice? Que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, ahí recibe usted el Espíritu Santo. Ahí está entregando su voluntad usted al Señor y lo está viendo no como cualquier hombre, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Sino por el Espíritu Santo. Entonces, que hombres que no se habían convertido, es el peligro, pretendieran hablar la verdad sin estar comprometidos con Cristo ni con la verdad. La gente pensaría que el evangelio era igual que las miles de religiones que los corintios practicaban. Y el evangelio es único, señores. No hay como el evangelio. Amén. Hoy nos damos cuenta de algo nosotros, lo que es el Espíritu de Dios, hermano. Fuimos a ministrar un funeral de era tu tía, ¿verdad? La tía de nuestro hermano Flores. Y nos tocó predicarles. Yo digo que el 90%, digo, o un poquito más, ¿verdad tú? Eran mundanos. Tremendo, hermanos. Hablarle a gente así y ahí hay que usar el hacha. Con amor, por supuesto, ¿verdad que sí? Pero habían uno o dos cristianos. Pero usted miraba cuando uno habla del Señor, la gente está como desinteresada, unos más o menos poniendo atención. A pesar de que tenemos ahí el ejemplo del camino que todos llevamos, ¿verdad? Y aún así la gente no entiende. Y cantamos, ¿qué le parece? Aleluya. Nos lo vimos famosos. Cantamos con otros 3 hermanos. Y no sé si los demás nos escucharon, si les gustó, si dijeron a ver cuándo terminan. Pero se acercó una mujer que era cristiana, o que es cristiana, y nos dijo, ¡ala, qué bonitas alabanzas! Dijo.
Yo quería que siguieran cantando, dijo. ¿Sabe qué entendí yo? Que el mismo Espíritu da testimonio de eso, hermano. Dije yo, esta es de los nuestros, dije yo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el Espíritu se goza, disfruta de las cosas de Dios, de las promesas de Dios, de la esperanza de Dios. Ella no quería que paráramos, pero dije, es que los hermanos no se saben otras alabanzas. No sé. Pero es algo maravilloso porque se gozó en la palabra y se gozó en alabanza. Hermano, nosotros tenemos el Espíritu de Dios, algo muy especial en nosotros. Por eso entendemos a nuestro Dios Todopoderoso, por eso entendemos su palabra. Aleluya. Y miren lo que quiere hacer el Señor. Si ya tienes un don, porque ya lo tienes, dice, ok, en el momento que lo vayas a manifestar, recuérdate de todas estas cosas. Recuérdate de estas cosas. Y deja que el Señor trate con nuestros corazones para que nosotros podamos, cuando desarrollemos el don, podamos usarlo de una manera excelente. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, eso pasaba en la iglesia de Corinto. ¿Está pasando el día de hoy en las iglesias? Todo lo que yo le acabo de mencionar está pasando en las iglesias. Y quizás hasta cosas peores, porque hemos exagerado. Y a todo, mire, la mejor excusa para hacer una locura es usar a la persona del Espíritu Santo, aunque no tenga que ver nada con la Escritura. Por ejemplo, hay gente que lee la Biblia, oiga bien, y dice, le voy a mostrar una profundidad del Señor. No la va a ver aquí en la Biblia, porque es algo profundo del Espíritu. Oiga el abuso que causa esto. Y usted dice, qué bueno, ¿verdad? Cosas espirituales. No es espiritual. Es una mentira. Que antes de Adán había una creación. Y que antes de esa creación había otra creación. Hace poco me enteré que Dios Madre, así dijeron, era el que había mandado a otros 3 dioses a crear todas las cosas. Y yo digo, me puse a leer, dije, no leí esa parte en Génesis, dije, me puse a leer, ¿verdad? No, Señor, no lo dice. Y luego me fui a los otros libros y dije, tampoco lo dice. Y recorrí muchas cosas de que hablan acerca de la creación y dice, no lo dice, Señor. ¿Qué espíritu estaba hablando allí? ¿Se atreve a decir que era el Espíritu Santo usted? Yo no me atrevería a decir que es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque las cosas reveladas son para nosotros. Las cosas que no están reveladas, dice la Biblia, Dios las dejó para sí mismo. ¿Y quién soy yo entonces para hablar cosas que no están escritas en la Biblia? Ahora yo le pregunto, ¿de dónde se lo sacaron? ¿De fumar de la verde? ¿De dónde se lo sacaron? Porque yo me hago la pregunta, ¿de dónde se sacaron esas cosas? De algún lugar tuvo que venir. O fue una imaginación de ellos, o ¿qué cree? Ahí le va la otra. Un libro se los dijo. Un libro de alguien que dijo que Dios le había mostrado. ¿O sabe qué hacen muchos sinvergüenzas? Se ponen a leer libros de ciencia y ficción. ¡Qué bárbaros! Mire, hermano, esa es una maldad para la iglesia. Y hay de usted y de mí si le creemos a ese tipo de cosas. ¿Cuánto da gloria a Dios? Aleluya. Son locuras, hermano. Solo basta con leer las Escrituras. Quiero terminar con este punto. Entonces, ¿qué aprendemos acerca de los dones antes de recibirlos? ¿Qué aprendemos entonces de los dones antes de recibirlos? Número 1, que son un regalo de Dios para su iglesia. ¿Cuánto da gloria a Dios por ello? Son un regalo que Dios le da a su iglesia. Es el Espíritu Santo quien decide darlos a quien Él quiere. Eso lo dice el capítulo 12, lo vamos a ver en algún momento. Es el Espíritu Santo quien decide darlos a quien Él quiere. Ahora, recuerdes, cuando dice que Él decide darlos a quien Él quiere, no quiere decir que usted no tenga un don, sino que Él dice, este don se lo voy a dar a este y este don se lo voy a dar al otro.
Aquel tiene un don, pero por estarse fijando en el otro, en el don del otro, no se da cuenta que él también o ella también tiene un don muy especial. Amén. Y que si le pedimos al Señor, buscamos al Señor, Dios nos lo va a mostrar. Número 2, que son la capacitación de la iglesia para llevar a cabo la obra del Señor. ¿Ok? Es una capacitación de Dios para su iglesia para llevar a cabo la obra de Dios. Número 3, para que nos edifiquemos unos a otros como miembros que somos del cuerpo de Cristo. Si usted es mano, entonces usted tiene que ser esas manos para la iglesia. Si usted es esos pies, tiene que ser esos pies. O sea, en pocas palabras, lo que a usted le corresponde hacer, lo tiene que hacer. Porque usted me edifica a mí y yo le edifico a usted. No puede ser tan ingrato usted de que yo lo esté edificando y usted no me edifique a mí. Es una injusticia. Amén. Amén. ¿Qué aprendemos acerca de los dones antes de recibirlos? Que todo don, no importa cuál sea, tiene que seguir el lineamiento de las escrituras bíblicas. Puede ser el mejor don que el Señor le haya dado a usted, no se puede salir de las escrituras. No puede brincarse. Vamos a suponer que a usted le dé el don de profecía y diga, el Señor me mostró algo que no está escrito en la Biblia. Le paramos el carro en ese momento. Aquí ha venido gente que nos ha dicho que es profeta. Pero su testimonio deja mucho que desear. Mire, hermano, si algo tenía el profeta del Antiguo Testamento, oiga bien esto, que conocía al Dios que servía. Imagínese un profeta que no conoce a Dios y que hable en nombre de Dios. Eso es una contradicción bárbara, porque va a hablar barbaridades que no tienen nada que ver con la persona de Dios. Entonces, no importa cuál sea el don, tiene que seguir el lineamiento de las escrituras. Nunca un don se va a salir de las escrituras. Quinto, nunca un don hará que seamos mejor que nuestros hermanos. Recuérdese esto. Ni tampoco nos hará inmune al pecado. O yo tengo un don, por lo tanto, yo no puedo estar en pecado. Lo siento, no es así. En aquel día me dirán, Padre, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios. Apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. O sea, puedes tener un don e irte con el don al infierno. ¿Qué le parece? Judas echó fuera demonios. Cuando los mandó el Señor, ¿se recuerda? Judas sanó enfermos. ¿Y dónde paró Judas? ¿Sí se da cuenta? O sea, un don no me hace inmune al pecado. Yo tengo que seguir con mi vida íntima con el Señor, con mi vida de obediencia con el Señor, porque el don o la habilidad que me ha dado el Señor no me hace inmune al pecado. Bendito el nombre del Señor. Alguien que tiene un don tiene que hacerlo con entendimiento y en el orden de Dios, porque un don nunca va a causar confusión o desorden dentro de la iglesia. Hay gente que se va a ofender porque en algún momento le digamos, ponte en orden. Pero si es el Espíritu Santo, pero si es el mover de Dios, pero lo tienes que hacer en orden. Pues entonces me voy, pues entonces te vas. Pues entonces ya no regreso, pues entonces ya no regresas. Pero nadie va a estar sobre las escrituras. Y si es el Espíritu de Dios, se va a tener que sujetar. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, debemos no solamente conocer esto, sino que también tenemos que nosotros probar a los espíritus si son de Dios o si no son de Dios. Amén, iglesia. Es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Porque por eso es que vemos los desórdenes dentro de ellas, por la ignorancia, por la falta de conocimiento acerca del mover espiritual y acerca de los dones. Y porque muchas veces la gente, en vez de que sea de bendición, lo hace para crear
un problema dentro de ella por creerse más, amén, y el otro por tener envidia o celos de que Dios le haya dado un don muy especial a esa persona. Podemos tener un don maravilloso, pero si no tenemos conocimiento del mismo, pero si no sabemos cómo usarlo, de nada servirá, y si no lo hacemos con amor, no sirve, dice la palabra del Señor. Amén. 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 Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Esperamos que sea de bendición esta enseñanza.